¿Qué tal? Muy buenas noches. Un nuevo capítulo de Sin Fronteras. Comenzamos a compartir en este momento aquí en la pantalla de TV Ciudad. Maite Sarasola, ¿cómo está? Alejandro Gabart, ¿cómo está? Muy bien y muy expectantes de todos los acontecimientos que han estado pasando y que se vendrán en un futuro inmediato. ¿Por qué? Porque tiene que ver el programa de hoy con un paralelismo que existe entre lo que está pasando en Estados Unidos y lo que está pasando, por ejemplo, en Brasil. Pero vayamos por partes. Hace 2 años, el 3 de noviembre del 2020, cuando Donald Trump denunció haber sido víctima de un fraude electoral, al menos a manos de Joe Biden, anunció que se negaría a entregar el poder. Y desde Brasil, Jair Bolsonaro lo apoyó en ese momento y vio luego la toma del Capitolio en 2021 como un posible plan para seguir sus pasos. Y si bien los brasileños han estado rechazando, en cierta medida, los piquetes de camioneros y pedidos de intervención militar a raíz del triunfo de Lula da Silva, bueno, no está claro qué va a pasar el 1 de enero del 2023 cuando tenga que pasarle al mando al líder del PT. Y por otro lado, el próximo 8 de noviembre se vienen las elecciones de medio término en Estados Unidos, donde demócratas y republicanos van a estar midiendo fuerzas de cara a lo que van a ser las elecciones presidenciales de 2024, otro punto clave que trataremos hoy en Sin Fronteras. Y mientras el presidente brasileño Jair Bolsonaro está en plan de retirada, en Estados Unidos Donald Trump parece encaminarse a una victoria del Partido Republicano en las elecciones de medio término este 8 de noviembre, tal como se le denomina en Estados Unidos, y después vamos a ver por qué, cuando las encuestas anticipan que va a recuperar el control de la Cámara de Representantes con chances de ganar también el Senado. Exacto, y en cualquiera de estos dos escenarios de triunfo republicano, la figura de Donald Trump queda posicionada nuevamente en la carrera electoral, algo que anunció además esta semana diciendo que había muchas probabilidades de que así lo va a hacer, a pesar de que existen investigaciones en su contra, por un lado por el recordado asalto al Capitolio y por otro lado por el presunto robo de información confidencial antes de dejar la Casa Blanca. Su apoyo a candidatos republicanos en estados claves, precisamente para definir sobre todo el Senado, va a demostrar si el expresidente logra mantener cautivo al electorado que tenía en el año 2020 tras la escandalosa y violenta salida de la Casa Blanca a la cual referíamos con ese intento de toma del Capitolio. Este martes se va a renovar parte de las cámaras que están bajo control demócrata, pero también se definen gobernaciones de los llamados estados bisagra que oscilan entre ambos partidos y que en 2020 fueron claves para el triunfo de Joe Biden. Y además los gobernadores, tal como ocurre en Estados Unidos, tienen también temas en sus manos relacionados justamente con las gobernaciones locales que no dependen de las políticas federales. Vamos a ver en el siguiente tape de qué se tratan estas elecciones de medio término. El 8 de noviembre los estadounidenses celebrarán las elecciones de medio término para elegir la totalidad de la Cámara de Representantes y más de un tercio del Senado, a donde el presidente Joe Biden llega debilitado y podría perder su estrecha mayoría tanto en la Cámara como en el Senado, obligándolo a una situación de cohabitación con un poder legislativo opositor, lo que condicionaría la capacidad del mandatario para gobernar y las futuras dinámicas de la campaña presidencial del 2024. El presidente Biden, muy impopular a nivel nacional, logró recuperarse de su retraso en los sondeos este verano, pero a días de los comicios se encuentra bastante debilitado en los temas que más importan a los estadounidenses, como la inflación, la inseguridad y la migración, que favorecen tradicionalmente al Partido Republicano. Los resultados revelarán si hay una coexistencia entre el presidente y el Congreso y qué equilibrios de poder se formarán, al tiempo que también podrían influir en las futuras legislaciones sobre temas claves como el porte de armas, el aborto, la seguridad social, la migración o el medio ambiente, así como servirán de termómetro tanto para el presidente Biden como para el exmandatario Donald Trump respecto a las presidenciales del 2024. El Poder Legislativo es el encargado de poner en marcha o frenar los proyectos que quieran desarrollar el presidente o los partidos, y también ejerce un control político sobre el jefe de Estado y tiene el poder de investigarlo activamente. La Cámara de Representantes cuenta con 435 diputados elegidos por 2 años y cada estado tiene un número diferente de representantes en función de su población.
El Senado está compuesto por 100 senadores elegidos por 6 años. Cada uno de los 50 estados elige a 2 senadores y cada 2 años en las elecciones legislativas se renuevan la integralidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Estas elecciones se llaman de término medio porque llegan en mitad del mandato presidencial y este año los ciudadanos elegirán sus 435 diputados y renovarán 35 escaños en el Senado. Actualmente el Partido Demócrata tiene 220 escaños contra 212 de los republicanos en la Cámara de Representantes, mientras que en el Senado ostentan 48 bancas frente a los 50 de los republicanos, aunque 2 senadores independientes están aliados a los demócratas y la vicepresidenta Kamala Harris puede aportar un voto como presidenta de la Cámara Alta, lo que otorga a los demócratas una mayoría estrecha en el Senado. También este 8 de noviembre, 36 de los 50 gobernadores de estado serán asimismo elegidos, lo que para muchos estadounidenses es tan o más importante que la del Congreso, ya que los gobernadores tienen poder ejecutivo a nivel estatal sobre varios asuntos que no corresponden al gobierno federal, entre ellos el presupuesto, el aborto o la regulación medioambiental. Y ahí estaba justamente el rol que tienen los gobernadores, precisamente en la política de Estados Unidos. Y en estas elecciones, sin tanta polémica como las que precedieron las elecciones del 2016 y durante su mandato, Trump llega fortalecido, precisamente ante un Biden que ya lleva 2 años de mandato, que en las últimas semanas ha cometido una seguidilla de errores que, motivaron debates sobre su capacidad para estar al mando de un país como Estados Unidos. O sea, lo mismo, pero que por otras razones se decía del expresidente Donald Trump. Sí, uno de esos errores fue cuando confundió la guerra de Ucrania con la de Irak y al darse cuenta se corrigió diciendo que se había equivocado porque su hijo había muerto en esa guerra, algo que no fue así porque su hijo murió por otras causas, por una enfermedad y murió además en Estados Unidos. Esto lo repitió 2 veces en 2 situaciones diferentes y lo dijo lo de la guerra de alguna manera también como para justificar la inflación y fue una noticia que dio vuelta al mundo justamente por cuestionar un poco cómo está Biden para liderar el país. Bueno, Carlos Casante Segura es doctor de Historia por la Universidad de Costa Rica y profesor de la Escuela de Ciencias Políticas de esa universidad y lo vamos a recibir justamente para abrir este programa en materia de análisis en el día de hoy. Bienvenido, Carlos. Un gusto tenerlo aquí con nosotros, ¿eh? Un gusto, Alejandro y Maite, estar con ustedes. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Primero que nada, ¿qué nos puede aportar sobre esta relación Trump-Bolsonaro y los momentos políticos de cada uno? Porque además han sido 2 líderes que se los ha emparentado permanentemente por sus formas, más que nada, ¿no? Hay paralelismos innegables, diría yo que el más importante es que son un reflejo de la polarización de las sociedades que los han visto crecer como políticos. Y por otro lado, comprender que en sociedades polarizadas, figuras como esta no sobreviven, no mueren políticamente hablando a pesar de tener pérdidas electorales. Lo vimos con Bolsonaro hace 8 días, porque a pesar de perder la elección, la pierde por mínimos, pero si vemos la globalidad de la elección, en los movimientos políticos que apoyan a Bolsonaro obtienen resultados muy apabullantes a su favor, en el Congreso y en las elecciones estatales en el Brasil, y algo parecido podríamos decir de Donald Trump y su pérdida en el 2020, cuando a pesar de perder, el Partido Republicano tiene importantes éxitos a nivel estatal y redujo la ventaja en la Cámara de Representantes, de forma tal que nos estamos enfrentando a sociedades en que la polarización es la clave para comprender la política. Carlos, metiéndonos puntualmente en lo que van a ser estas elecciones de medio término de Estados Unidos, ¿qué es lo que están diciendo las últimas encuestas? Y bueno, ¿es probable que el Partido Demócrata pierda el control de las 2 cámaras en el Congreso en este escenario que se está dando actualmente? Es correcto, hay que recordar que las elecciones de medio periodo en los Estados Unidos son especialmente duras para el presidente. Históricamente, desde 1946, salvo en un par de ocasiones, siempre el presidente y el partido del presidente pierden espacios, especialmente en la Cámara de Representantes, y les va muy bien si logran mantener el Senado. En esta ocasión estamos frente al mismo panorama. Se considera que el partido demócrata puede perder, si le va muy bien,
alrededor de 25 escaños en la Cámara de Representantes. Si le va muy mal, podría llegar hasta 40 escaños perdidos en la Cámara de Representantes. Mientras que en el Senado todo se va a definir en 4 estados, que son los estados que están en este momento más disputados, y que de esos 4 estados, Georgia, Arizona, Pensilvania y Nevada, en 3 de esos estados actualmente el senador es demócrata, es decir, para los republicanos con ganar 2 de esos estados tomarían el control del Senado también. Y por otra parte, ya en las elecciones estatales, en gobernaturas y secretarías de Estado, que son puestos claves de cara a la elección que se vendrá en 2024, también es un escenario muy complicado para el Partido Demócrata. Y Carlos, teniendo en cuenta de que las preocupaciones para los electores republicanos y demócratas son diferentes, ¿no? Según diferentes encuestas se ha dicho, por ejemplo, que los demócratas están más preocupados por cuestiones de derechos, por la democracia, por la cuestión del aborto, y que desde los republicanos manifiestan preocupaciones por la economía, el aumento del precio del combustible, la inflación, la seguridad. ¿Cómo vienen manejando justamente esta campaña en este sentido? Hemos tenido 2 campañas. La campaña de los demócratas enfocado fundamentalmente en la protección del derecho al aborto y por otra parte hablar del peligro hacia la democracia que representa la elección de ciertos candidatos republicanos, especialmente aquellos que han sido apoyados por el expresidente Trump y que en este momento el movimiento Make America Great Again es dominante en el partido republicano. Por otra parte, los republicanos han enfocado la campaña en el crecimiento de los precios, es decir, la inflación, el aumento especialmente de los combustibles, la seguridad, que se ha convertido en un tema muy relevante en las últimas semanas, y la migración. Para mala suerte de los demócratas, que en el verano estadounidense estuvieron bastante bien en las encuestas, especialmente impulsados por la decisión del Supremo de los Estados Unidos de eliminar la regulación federal sobre aborto, estamos ahora en un momento en el cual ese tema ha bajado de intensidad dentro de los votantes y el tema económico parece predominante. Al menos un 71% de los votantes considera que la economía es el elemento fundamental, seguido por un 60% que considera que es la criminalidad. Entonces, todo apunta a que esos van a ser los temas en la mente de los votantes y eso favorece al Partido Republicano. Carlos, sabemos que los estados en Estados Unidos tienen cada uno un perfil histórico que tiene que ver con su componente poblacional. ¿Cuál es el panorama en aquellos estados que formaban parte justamente del poderoso cinturón industrial, que se han visto perjudicados en alguna medida por la globalización, que tienen una mayoría blanca y conservadora y que de alguna manera fueron la base electoral en su momento del expresidente Donald Trump? En este momento el Rust Belt tiene una composición que está favoreciendo electoralmente a los republicanos. Esto especialmente porque estamos en una elección intermedia y porque no se da la presencia de Donald Trump, que genera una mayor fortaleza en la base demócrata. Entonces, estados como Wisconsin, estados como Ohio están tendiendo a votar republicano y la gran duda será Pensilvania, porque en Pensilvania se retira el senador republicano y deja el espacio libre en una interesantísima disputa entre Josh Fetterman, que fue secretario de Estado y secretario de Estado y diputado dentro de la legislatura de Pensilvania, y una figura popular de los medios muy al estilo el movimiento Make America Great Again, que es el Dr. Oz, que tuvo programas de televisión que también se vieron en América Latina. Entonces, esa disputa va a ser central para el resultado general de la elección. Carlos, en lo que refiere a participación, ¿qué es lo que se espera? Recordemos que en 2014 se llegó a un mínimo histórico de participación en estas elecciones de medio término. En 2018 subió un poco con Trump como presidente.
¿En qué situación están ahora? Estamos ante una situación muy interesante que nos lo está revelando el voto adelantado en los Estados Unidos. Como ustedes saben, los Estados Unidos tiene toda una tradición de voto adelantado y voto por correo. Y esas mediciones nos permiten acercarnos un poco a ver los electorados. Lo que nos han dicho esas mediciones es que si lo comparamos con la elección del 2020, tenemos una reducción del voto adelantado, pero si lo comparamos con las elecciones del 2018, tenemos una mayor cantidad de electores. Es decir, vamos a estar en un punto intermedio a la hora del conteo de votos. Esta situación especialmente perjudica al Partido Demócrata porque la fuerza del Partido Demócrata se da en las edades que van de 18 a 35 años y es el votante que menos vota en las elecciones de medio periodo, mientras que para el republicano su fortaleza está conforme aumenta la edad de los electores y estos son más dados a tener un comportamiento más uniforme y más vinculado con votar como un deber ciudadano que los jóvenes. Carlos, se está moviendo la interna del Partido Demócrata en lo que refiere a los candidatos o candidatas de cara a las próximas elecciones presidenciales. Por un lado, ¿cómo se está dando eso? Y en lo que refiere a los republicanos, esta semana Donald Trump ya terminó prácticamente de confirmar que se va a tirar nuevamente a presidente. ¿Cómo está? ¿Qué están viendo de cara a las elecciones presidenciales, aunque falten 2 años todavía? ¿Qué se va armando? ¿Qué partido? Es muy interesante, el presidente Biden en privado, y también lo ha hecho ver la vicepresidenta Kamala Harris, piensa iniciar un proceso de reelección. Si el presidente Biden decide un proceso de reelección, de una segunda candidatura, es muy difícil que surja dentro del Partido Demócrata alguien que pueda enfrentar al presidente de los Estados Unidos. No es fácil ganarle a una persona que ostenta la presidencia de los Estados Unidos. Yo pienso, y esto es puramente hipotético, que va a depender mucho también de cómo se mueva el republicano. Yo creo que Biden tendría muchas posibilidades de ganarle nuevamente a Trump, pero si surge una figura nueva, un estilo Ron DeSantis, el gobernador de la Florida, yo creo que podría pensarse dentro del Partido Demócrata que es mejor enfrentarlo a una figura más joven, porque ahí las diferencias que presenta Biden frente a Trump se acortarían frente a una figura novedosa, joven, y ahí la edad del presidente, que ya superaría los 80 años, sería un elemento a tomar en cuenta por los votantes. Carlos, siempre se habla de la incidencia del voto latino y se tejen especulaciones de que los demócratas suelen ser más benevolentes, de que por un lado también hay sectores latinos que apoyan al republicanismo. ¿Qué incidencia va a tener este voto y qué incidencia van a tener los asiáticos, que es una colectividad importante dentro de Estados Unidos, que muchas veces no se visualiza, pero que también puede tener una incidencia electoral? Sí, tienen comportamientos distintos. Si nos enfocamos en el voto latino en los estados del sur de los Estados Unidos está empezando a cambiar a ser un voto más republicano. Y eso lo vamos a ver en las elecciones en Texas, donde cada vez más las figuras latinas del Partido Republicano son más fuertes. Igualmente, el voto latino va a ser definitivo en los estados como Nevada, que es uno de los estados en disputa por la silla en el Senado. Ahí el voto latino va a ser muy fuerte, mientras que en el norte de los Estados Unidos los latinos han enfocado más su seguimiento político al Partido Demócrata. Entonces es una comunidad que, aunque se quiera ver muchas veces como unificada, no lo es para nada. En las últimas mediciones, lo que se tiene claro es que esa gran diferencia que tenía el Partido Demócrata hará unos 8 años en el voto latino, que rondaba un 40% de ventaja frente al republicano, se ha reducido a un 30%. Es decir, es un voto que está cambiando y que se está ubicando más en razón de los lugares donde viven los latinos que su herencia hispana. En el caso asiático, ahí sí tenemos una clara ventaja del partido Demócrata, especialmente porque el voto asiático está muy enfocado en las costas de los Estados Unidos, que es donde quedan las grandes ciudades, y en las grandes ciudades el predominio del Partido Demócrata se ha ampliado en las últimas décadas.
Bien, para ir cerrando, mencionabas cuando hablábamos de las diferentes preocupaciones de los partidos, que al Partido Demócrata una de las mayores preocupaciones que manifiestan es justamente la democracia. El presidente Joe Biden esta semana dijo en una conferencia que la democracia está en riesgo. Por su parte, desde el Partido Republicano hay figuras muy importantes que continúan cuestionando lo que fueron las elecciones pasadas, cuestionan actualmente la legitimidad de Biden. Entonces, en este contexto quería preguntarte, quizás es una pregunta un poco subjetiva, pero ¿tú sentís que la democracia está en riesgo? Recordemos también lo que pasó con el Capitolio, de alguna manera. A mí me parece que es un elemento a tomar en cuenta. Muchos de los que señalan y deslegitiman el triunfo de Biden en el 2020 lo hacen también por elementos del orden electoral. Es decir, es una forma de obtener el apoyo de Trump, es una forma de obtener el apoyo de los votantes de Trump. Me parece que el peor riesgo que está viviendo los Estados Unidos es que la regulación de elecciones y la ejecución de las elecciones cae dentro de las gubernaturas, especialmente dentro de un puesto que es el secretario de Estado de cada gubernatura. Y ese puesto tiene diferentes formas de elección. A veces lo elige el gobernador, a veces se elige por voto popular. En este caso, la mayoría de candidatos del republicano a este tipo de puestos son negacionistas del triunfo de Biden y me parece que eso va a tener incidencia si estas personas ganan y tienen que regular la elección del 2024. Es decir, si los demócratas no toman medidas fuertes para evitar esto, podrían verse ante unos cuestionamientos electorales muy fuertes en los Estados Unidos y ante rupturas del orden legal en los Estados Unidos también muy fuertes. Muy bien, habrá que aguardar entonces a ver cómo evoluciona toda esta situación y sobre todo en lo inmediato con estas elecciones de medio término. Carlos Cascante Segura, doctor de Historia de la Universidad de Costa Rica y profesor en la Escuela de Ciencias Políticas de esa universidad. Muchísimas gracias por haber compartido este tramo de Sin Fronteras hoy con nosotros. Ha sido todo un gusto estar con ustedes. Que pase muy bien. Bien, en el próximo bloque vamos a estar recibiendo a Álvaro Padrón, quien ya está nuevamente en tierra uruguaya. Vamos a hablar un poquito de Estados Unidos, pero también nos vamos a meter con qué se vivió en Brasil, cuál es la sensación y qué se viene. Quédense que ya volvemos. Y para seguir hablando de las elecciones de medio término en Estados Unidos y también meternos en lo que pasó en Brasil, es que recibimos en este segundo bloque de Sin Fronteras a Álvaro Padrón. Álvaro, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, recién analizábamos, ¿no?, los posibles escenarios de cara a lo que va a ser este 8 de noviembre en Estados Unidos con las elecciones legislativas, pero ¿qué es lo que puede pasar también si salimos un poquito de Estados Unidos? Porque son elecciones que no son solo relevantes a nivel nacional. Es verdad, y recién Carlos se metía muy en la interna, ¿no? Y hasta en las dinámicas, esas que entendemos poco desde acá porque nos suena raro, elecciones intermedias, ¿no?, legislativas. En Argentina hay algo parecido, ¿no? Y siempre se dice que perjudican a quien esté gobernando, ¿no? Pero mirándolo un poquito más de afuera y sobre todo con los ojos de nuestro hilo conductor, que es el cambio de época, esto de la disputa geopolítica, es una elección de un gobierno debilitado. Es muy claro que todo lo que explicaba Carlos muestra a un gobierno debilitado, pero yo insisto, de una potencia debilitada. Y esto influye mucho, porque el ánimo del norteamericano medio es el ánimo de alguien que siente que su país fue y ya no es. Entonces, leído así, yo creo que es una elección que se mira a nivel internacional con la preocupación de cuál es el liderazgo que Estados Unidos va a seguir intentando tener, cómo va a reaccionar para evitar seguir perdiendo protagonismo. Y es ahí donde entra el efecto Trump. Se confunde muchas veces y se piensa que Trump trajo el deterioro, y yo pienso que exactamente al revés. Es esa decadencia. El deterioro trajo a Trump. El deterioro trajo a Trump. O sea, un personaje como Trump no hubiera podido ser presidente de Estados Unidos en otra época. Y tiene que ver con esa frustración que está viviendo el pueblo norteamericano, que quiere volver a vivir como vivía antes. Por eso esa fantasía del pasado, ¿no? Esa convocatoria permanente de Trump a decirle que va a volver a traer a América grande, pero siempre pensando en cómo fue. Eso genera un estado de ánimo que es la demostración de que estamos frente a una potencia en retirada, que no consigue proyectarse en el futuro. Entonces,
de alguna manera se necesita siempre agarrarse del pasado. Es un contraste enorme y por eso lo planteo en términos geopolíticos con lo que vivió China, ¿no? Fíjense qué momento, ¿no? Hace 2 semanas que estuvimos hablando del otro momento estelar interno de la otra potencia como China, y ahora lo estamos viendo en Estados Unidos. La diferencia es enorme, ¿no? Porque por un lado hay una consolidación, yo diría casi una perpetuación, ¿no?, del personaje que va a gobernar el futuro de China, que viene y que continúa gobernando el futuro de China con una estabilidad, con un largo plazo, con la idea de concentración de poder. Y del otro lado de la cancha, el otro equipo que disputa esa hegemonía tiene a un presidente débil que va a tener que enfrentar a un candidato, a otra parte de la política interna muy fuerte y que probablemente, como se dijo, hasta pierda, que le va a complicar mucho. El mandato le va a complicar los 2 años que quedan. Entonces, es como que se refuerza esta asimetría entre las dos potencias. En el medio está la democracia, ¿no? Porque podrán después decirse que China tiene un modelo distinto y que hay que analizarlo mejor, con otros códigos y demás. Lo cierto es que en un lado hay elecciones, en el otro no. Lo que vimos todos en el Congreso de China es la concentración del poder y una perspectiva de largo plazo en donde sabemos quién va a mandar y qué va a hacer. Y en el caso de Estados Unidos, ni sabemos quién va a mandar, seguro que, esto es lo único seguro, que Biden va a quedar más debilitado, que su capacidad de articulación va a quedar debilitada y que no hay claridad sobre los liderazgos futuros. Era lo último que hablaban con Carlos, ¿no? ¿Cuál es la ecuación del Partido Demócrata? Tampoco, perdón, han aparecido candidatos nuevos, ¿no? No se han visto en el horizonte, ni del lado republicano ni del lado demócrata. En ninguno de los dos casos, y otra vez suenan con mucha fuerza los nombres de Biden y de Trump. Esto me hace acordar a Argentina, ¿no? Como imaginen otra vez Cristina Fernández contra Macri. Bueno, es algo que también se maneja. Claro, pero es que es increíble porque además esos son los escenarios que a algunos siempre más le convienen. Se dice que Cristina Fernández es más fácil que le gane a Macri y acaba de decirnos Carlos que es más probable que Biden le gane si se presenta a Trump, por la polarización, por esta idea de que ambas partes agruparían a los suyos para enfrentar. Entonces, parece que falta sangre nueva, ¿no? Y a Estados Unidos le está faltando sobre todo futuro, porque lo que está claro es que en este escenario el único recurso que le queda para ganar protagonismo es la guerra. Pero hay una gran contradicción. La guerra siempre le hicieron bien a los candidatos a presidente, ¿eh? Siempre aparece una guerra ahí. Ahora con Putin, por ejemplo. Menos a Trump, que no tuvo una guerra. Pero en general, en Estados Unidos las guerras articulan, digamos, unanimidades, esfuerzos, una épica nacional. Acá le está pasando, por un lado, efectivamente activó la industria militar y eso le ha generado mejoras internas, pero vino la inflación. Y los norteamericanos no están acostumbrados a la inflación, como está pasando a los europeos. No les gusta esto de que los precios cambien y se genera un descontento popular que no les quepa duda, así como está pasando en Europa, en Estados Unidos también lo va a capitalizar la ultraderecha y puede ser perfectamente el momento de retorno de Trump, que hemos hablado poco de él, pero desde el día que perdió las elecciones dijimos, este hombre no está liquidado, tuvo más votos que en la elección que ganó. Y para empezar a compararnos con Brasil, le pasó lo mismo a Bolsonaro. Perdió, pero con más votos que la elección que ganó. Sí, te iba a decir que con ese criterio podríamos pensar que Bolsonaro se está aprontando para las próximas, seguramente. Pero para eso hay que esperar. Álvaro, vamos a Brasil, ya que lo mencionás, porque, bueno, estuviste allí y vamos a tratar de hacer un balance de lo que allí ocurrió. La diferencia fue de casi un 2% a favor de Lula. Bolsonaro demoró más de 48 horas en pronunciarse. Hay movilizaciones que realmente sorprendieron, creo yo, por la magnitud, digamos, a nivel popular, el tipo de episodios que se ha dado en las calles, que uno podría presumir hasta que podrían ser una chispa para una especie de guerra civil, porque no estuvo muy lejos, hubo incidentes muy violentos. Incluso creo que la frutilla arriba de la torta fue ese acto en Santa Catarina, donde cientos de personas hicieron el saludo nazi. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué se puede esperar en Brasil? Lo primero, a mí no me sorprende. O sea, la reacción de Bolsonaro era previsible, es lo que hizo siempre, y ahora agréguenle que quedó en una situación extraña. Por un lado, con mejor votación de la que esperaba, la que decía otra de las encuestas se equivocaron. Frustrado, obviamente, porque perdió las elecciones, pero a mí no me sorprende la reacción de él. Es peligroso lo que genera
en la gente, y esto también lo vimos en Estados Unidos, después no se controlan esas cosas, de todos modos se va a ordenar porque hay muchos intereses en juego. El primero es el interés económico, va a haber una presión enorme para que no haya inestabilidad, cosas que parecerán tontas, pero la primera carretera que desalojaron cuando se cortó es la que llevaba los camiones que traen los autos de Fórmula 1, porque está la Interlagos, la competencia que le toca a Brasil, y ahí con esas cosas no se juega. Sí. Y las presiones internacionales son enormes, y si se tranca la economía, patea mucha gente, incluso votantes y apoyos económicos de Bolsonaro. Y lo otro que hay que entender es que el poder va a quedar muy repartido y muy disperso, incluso el poder del partido de Bolsonaro, porque empiezan a aparecer los gobernadores, los que ganaron los estados, que van a querer gobernar. Y quieren hacer rápido eso, quieren empezar, quieren que se haga la transición, agarrar sus cargos, empezar a hacer su juego. Lo propio pasa en el Parlamento se instala a mediados de enero, y ya hay que votar el presidente, o sea, se hace la distribución de juego, y Bolsonaro, por más enojado que esté, piensen que además no tiene ningún cargo, entonces él no va a tener las condiciones de ordenar una especie de bloque. Entonces va a empezar a haber disputas económicas y políticas que va a ir llevando una normalidad a la brasilera, ¿no? En donde quedó una enorme paridad y mucha tensión. Ahí es donde juega la experiencia de Lula, ¿no? Y la experiencia de Alckmin. Alckmin es el encargado de la transición. Brasil tiene una ley de transición. Nosotros siempre lo vemos como algo más natural, sin tanta regulación. Sí. Bueno, aquí hay una ley que tiene plazos, que tiene procedimientos, en fin. 50 y no se puede... personas pueden integrar el equipo del presidente que llega. Sí, entonces y además por suerte es corto el tiempo, ¿eh? No es como nosotros que pasa un montón de tiempo, hasta marzo, ellos 1 de enero, te morís de calor, Brasilia, pero digamos, va a haber un orden porque se tiene que llegar a esa presión, hay mucha presión internacional. Bueno, hubo figuras internacionales en el día de la elección bastante importantes, ¿no? Tú estabas con el expresidente José Mujica en el mismo lugar. No se imaginan. Había más de 700 delegaciones de todo el mundo. Yo me impresioné mucho y me dio un poco de vergüenza la ausencia de medios uruguayos. Este programa fue el único que estuvo ahí presente. Hicimos lo que pudimos, por lo menos en Uruguay hubo gente que pudo mirar algo un poco más allá de lo que pasaban con los cables internacionales, es decir, increíble la cantidad de cobertura que había de canales de Argentina, es algo que no termino de entender aquí en Uruguay, ¿no? Una elección demasiado importante nuestra, demasiado cerca además. En Argentina, por ejemplo, vi canales que habían mandado 2 equipos, uno a Río, otro a San Pablo, otro a Brasilia. C5N es una cobertura impresionante. Impresionante. Entonces, yo les diría que es ese clima de presencia internacional, tanto en el día de la elección, como las declaraciones al otro día, son parte de esa presión, que también la tuvo Trump, si recuerdan, ¿no? Y yo vuelvo a esto de las similitudes, ¿no? Porque para mí hay como un efecto contagio. No tengo ya duda de que la influencia del equipo de Trump estuvo muy presente en la campaña de Bolsonaro, incluso aprendiendo cosas que a Trump no le habían ido tan bien, sobre todo porque tuvo poco tiempo. Y insisto mucho en esto, la primera coincidencia es que los dos votaron mejor cuando perdieron que en la elección que ganaron. Y esto no lo digo para decir como, bueno, sí, igual perdieron, no, lo digo para decir que ahí están. Sí, que en esta segunda vuelta Bolsonaro recogió muchos más votos que Lula en realidad. Sí, creció si comparamos, más. Claro, con la primera vuelta. Es muy importante, y también pasó en la elección de Biden con Trump, que esto logra hacer que mucha gente vote. Lula, por ejemplo, en la historia va a ser el presidente mejor votado, más votado, es la elección con más cantidad de votos en general. En ambos casos también se apela mucho a esta idea de hay que salvar la democracia. Lo acaba de decir Obama, no sé, ahora no lo hablaron con Carlos, pero la retórica hoy demócrata está en riesgo la democracia en Estados Unidos. Obama apareció después de que estaba bastante perdido. En Brasil es igual. No ganó la izquierda frente a la derecha. La coalición que armó Lula y Alckmin, que Alckmin además es un hombre de centro-derecha, fue parte del juicio político a Dilma Rousseff. O sea, nadie puede decir que eso fue fácil de armar, ni de coincidencias, y mucho menos de pensamientos similares. Se terminó agrupando todo el sector democrático versus Bolsonaro. Lo mismo había pasado en Estados Unidos, incluso ambos, tanto Trump como Bolsonaro, decía que tenían a todo el sistema en contra. Y esto era calcado. Bolsonaro es bastante menos buen orador que Trump,
pero digamos, usaban la misma retórica. Asalto al Capitolio. Yo digo que el corte de rutas es eso. O sea, es una forma de resistir con una especie de espontaneidad de la gente, pero con manija. Y eso es lo que le reprochan a Bolsonaro, que por más que sale a decir, bueno, hay que dar libertad. No, entiendo, dice, entiendo lo que están haciendo esto. O sea, no es que cuestiona, entonces hay una cierta empuje a que la gente haga eso. Denuncia de fraude, ambos hicieron lo mismo siendo presidentes. O sea, estando al frente del Estado y del control del poder público, dicen que va a haber un fraude. Los dos usaron la misma técnica. El papel de las iglesias, en los dos casos, la imagen de ambos en el mundo, pero sin embargo con enorme popularidad interna. Las acusaciones a los medios de comunicación. Es el trabajo en las redes y decir que todos los medios están en contra de ellos y los periodistas, ¿no? Era como, acá me persiguen, sobre todo porque ninguno quiere enfrentarse al debate con los periodistas. Bueno, vieron lo que fue el debate, el último debate entre Lula y Bolsonaro fue impresentable, es algo que no había forma de instalar una idea, todo descalificaciones, insultos. Y termino, porque creo que ahí hay un aspecto que nos va a permitir mirar para adelante, ambos terminan investigados. El caso de Trump todavía está abierto. El caso de Bolsonaro va a ser tremendo porque ya hay denuncias, sobre todo del enriquecimiento de su familia, todo el tema de lo que fue las vacunas en la pandemia, en fin. Y por eso digo, cuidado con creer que es tan fácil que alguien, aún teniendo ese volumen de votos, se quede con tanto poder. Entonces veremos cuál es el futuro de Bolsonaro. Ahora parece que tiene la sartén por el mango para algunas cosas, pero yo creo que es muy difícil que sostenga ese poder, porque además, entre otras cosas, no es Trump. Bien, Álvaro, en su primer discurso como presidente electo, Lula habló de Brasil y la política internacional, dijo que el mundo tiene que saber que Brasil está de vuelta. ¿Qué había pasado con la inserción, lo hemos manejado acá, internacional de Brasil, y qué se espera para esta nueva etapa, más que nada que viene hacia adelante? Fue un tema central. Yo la otra vez les decía que me había sorprendido el énfasis de Petro cuando asumió hablar. No es común que frente a tu público te refieras tanto en un tema que en general no llega a la gente, ¿no? Petro lo había hecho y ahora Lula dobló la apuesta. O sea, lo usó en la campaña, en el último debate le tomaba el pelo a Bolsonaro diciendo que Brasil estaba más aislado que Cuba, que tenía décadas de bloqueo, ¿no? Y de alguna manera la imagen que intentó instalar y lo logró es que Bolsonaro no se llevaba bien con nadie en el mundo, que había hecho que Brasil quedara prácticamente fuera del mundo. Entonces su anuncio, cuando hace ese discurso leído, fue muy particular, porque él no lee discursos, sin embargo se puso lentes, leyó el discurso. En ese discurso dice, Brasil volvió al mundo, y efectivamente es así. Y yo diría que de todos los cambios que va a haber en Brasil, probablemente este va a ser el más fuerte. Porque en los demás le va a costar mucho la ecuación interna, los acuerdos. Sí, va a llevar tiempo también. Es un gobierno que va a tener mucha diversidad, va a tener que hacer mucha negociación, mientras que en política exterior hay como, por un lado, más consenso de esos sectores que lo apoyan, de cambiar el rumbo, y sobre todo Lula es hiper conocido en el mundo. O sea, los problemas que tiene para adentro no los tiene para afuera. Lo aplaudía todo el mundo, llamadas las dos llamadas principales, ¿no? La de Biden y la de Xi Jinping, ambos queriéndolo seducir, diciendo estamos dispuestos a sentarnos a negociar inmediatamente. Es el juego que hay que jugar, es el juego que va a tener que jugar América Latina, cómo se para de manera equilibrada en esta disputa global, sabiendo que hay una potencia en declive, pero que sigue siendo la de nuestro continente, sabiendo que del otro lado hay una potencia que en general se comporta con América Latina igual que cualquier otra potencia. Entonces, hay que tener una estrategia, y que Brasil haya vuelto al juego internacional puede permitir que América Latina vuelva al concierto internacional, porque estamos afuera. Como hemos dicho siempre, la intrascendencia en América Latina ha crecido, sobre todo en el ciclo conservador. Faltaba esta lección. Y Lula ya ha tenido roles de liderazgo en lo que refiere a lo regional también muy importantes. Y es confiable. Y además puede articular la diversidad que hoy representa América Latina. Lo hemos hablado también en el programa, esto de nuevas izquierdas. Lula es muy respetado, no le pasa como pasa de pronto con Maduro, con Ortega, que la izquierda más nueva, sobre todo de Chile, eventualmente de Colombia, mira con recelo esas experiencias. En el caso de Lula hay mucha confianza, y hay sobre todo mucha confianza a nivel internacional. Y Lula es un hombre con su experiencia sindical que sabe relacionarse muy bien con el mundo empresarial,
sobre todo a la hora de poner a Brasil en el mundo y a las empresas brasileñas en el mundo. De esas cosas es de las que tenemos que esperar noticias. Yo insisto, creo que es en el área en que puede haber más cambios y más rápido. Lo vamos a ver el 1 de enero cuando se vea un desfile de mandatarios de todo el mundo visitando Brasilia para relacionarse de nuevo con ese Brasil que aparentemente volvió. Álvaro, brevemente, porque al final vamos a hablar justamente de Uruguay, pero vos que estuviste ahí, ¿te parece que este es un Lula distinto? ¿Hubo elementos en su discurso que sonaron diferente a lo que ha sido Lula hasta ahora? ¿Se está adaptando a una nueva realidad? ¿Cómo lo ves vos? Sí, bueno, en estas cosas a mí me cuesta opinar porque lo conozco hace 30 años. De hecho, mi oportunidad de estar ahí es por eso. Y sí, es un Lula más amplio, probablemente parece menos radical, pero hay que tener cuidado porque eso es más la forma que el contenido. Está más viejo y por eso ya descarta la reelección, y eso es muy raro en Brasil, porque en Brasil casi siempre hay reelección. Sí, creo que esta no sé si no fue la primera. Salvo el caso de Bolsonaro, siempre hay reelección, pero él ya dijo que no y tiene bastante sentido por la edad. Tiene más experiencia, más entusiasmado, y voy a decir algo que puede ser polémico, porque está enamorado. Y ustedes van a decir, ¿qué está diciendo Álvaro? Pero lo hablamos mucho, ¿no? Lo de las emociones en la política. Se habla mucho también del rol de su compañera. Sí, es impresionante. En es impresionante. Vamos a ver una... Yanja, ¿no? Sí, Yanja. No es su nombre, pero digamos, en Brasil siempre, así como le dicen se la Lula, conoce. a ella le dicen Yanja, y tiene un protagonismo enorme, mucha influencia. Evidentemente le ha dado un tono distinto a su estado de humor, a su alegría. Hay ahí algo que funciona en todas las personas. No entiendo por qué no lo pensaríamos en un líder. Y en ese sentido creo que va a ser, digamos, un Lula distinto, pero necesariamente porque Brasil es distinto. Entonces, frente a un Brasil distinto, él no puede repetir lo que hizo ya hace tantos años, por más que se sigue considerando un periodo exitoso. Y yo creo que eso, en realidad, es lo que le va a permitir dialogar con otras expresiones en América Latina y en su propio país de una forma más exitosa, porque tampoco es que él se siente el dueño del triunfo, más allá de que esto hubiera sido imposible sin Lula, Claro. Porque vieron la diferencia. Imaginen, esa elección sin Lula estaba perdida. Entonces, Lula fue la llave, pero yo creo que está suficientemente maduro como para ser una síntesis y no un superpoderoso. Va a tener que preparar muy bien al próximo candidato, ¿no? Que seguramente va a postularse para sucederlo. Algunos pensaban que podía ser Haddad, y hay que registrar que la derrota de Haddad en San Pablo es un golpe durísimo, ¿no? Pero quizá sea una mujer. Sí. Alguna vez. Ojalá. Ya lo tuvo Brasil, una mujer al frente. Nosotros estamos en el debe hace tiempo. Sí. Álvaro, antes de cerrar, ¿cómo ves la cuestión con Uruguay? Y bueno, la elección de Brasil es un punto más de soledad de la política exterior Que en uruguaya. esto hablábamos el lunes en la letra Sí. chica, ¿no? Y vos hablabas de la importancia y de que la política exterior uruguaya está un poco perdida, y después leíamos la noticia de que Lacalle Pou había tenido una reunión con Patricia Bullrich en Argentina. Y parece que como justamente que como está señal de eligiendo mal política exterior, y uno dice, bueno, Es raro. ¿cómo ves eso, por ejemplo? Y yo creo que es soledad, ojalá se resetee, no sé cómo se dice, recalculen, aprieten ese botón que permite revisar lo que se está haciendo, se deje ayudar. También hubo una noticia por allí de que había la posibilidad de acercar un diálogo con Lula porque Uruguay no es solo el gobierno, ¿no? Hay muchas otras relaciones, muchas otras formas de crear vínculos. Parece que él decidió que no, que va a esperar a que ocurra la parte institucional. En cualquier hipótesis no es viable llevarse mal con Brasil. Y además, en este caso no es necesario, porque Lula ha tenido siempre una capacidad de vínculo con Uruguay, y todo el espectro brasilero que respaldó a Lula esta vez tiene relaciones con cualquier partido de Uruguay. Para nombrar uno, Fernando Henrique Cardoso termina apoyando a Lula, es un amigo de toda la vida, fue presidente en el mismo momento que Sanguinetti era presidente, crearon juntos el Círculo de Montevideo, y lo mismo vale para el Partido Nacional, que con varios de los partidos que terminaron apoyando a Lula tiene muy buenas relaciones. Entonces hay que evitar ahora la idea de como que perdieron unos y ganaron otros, porque en realidad en Brasil ganó la democracia, y eso tendría que ser festejado en Uruguay. No puedo creer que a nadie le hubiera servido que ganara Bolsonaro en Uruguay, porque estamos hablando de alguien que ponía en riesgo la democracia. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es, con mucha tranquilidad, repensar la política de Uruguay, porque nos estamos quedando solos. Y esto era lo que faltaba. El grande del barrio acaba de definir una orientación, va a articular con el resto, y nosotros no podemos quedar afuera. Álvaro Padrón, Nos muchas vamos. gracias. A ustedes. Bien, en el próximo bloque vamos a estar hablando con Carol Proner, profesora de Derecho Internacional de la Universidad Federal de Río de Janeiro, sobre Brasil. Ya venimos.
decíamos, este último tramo se lo vamos a dedicar a Brasil para tratar de entender otra perspectiva que la va a traer Carol Proner, que es precisamente profesora de Derecho Internacional de la Universidad Federal de Río de Janeiro y fundadora de la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia. Carol, bienvenida y un gusto tenerla con nosotros hoy. Muchas gracias, un gusto estar acá. Bueno, ¿qué país recibirá Lula? Una sociedad muy fragmentada, por lo menos es lo que hemos podido ver en esta última etapa y naturalmente en todo lo que rodeó a las elecciones y lo que vino después. Exacto, como acababa de escuchar a Álvaro Patrón, estoy de acuerdo con la gran parte de sus análisis sobre Brasil, una sociedad bastante dividida, bastante radicalizada, son dos proyectos de sociedad completamente opostos. Y estoy de acuerdo que viene por ahí un gobierno dirigido por el expresidente Lula, un Lula que ha formado un gobierno más amplio, ¿no? Él está más viejo, es más experiente, es un Brasil distinto, o sea, vamos a ver qué pasará. Hemos tenido un resultado electoral bastante disputado, ¿no? La diferencia de votos es relativamente pequeña, es bastante menos de lo que imaginábamos desde las fuerzas democráticas, y entonces hay todo un proceso de disputa que hay que hacer, un camino por delante, pero que creemos que podemos superar muchas de los problemas que han generado elecciones como mínimo, ¿no?, anómalas, ¿no?, en sentido electoral. Hemos pasado por un segundo proceso electoral muy marcado por las fake news, por una cantidad de información no verdadera que ha seguramente maculado, ¿no?, alterado el resultado de las elecciones. Carol, esta polarización también está caracterizada, y por ejemplo pensando en lo que va a ser la realidad del Congreso, en una hiperpartidización. O sea, hay muchísimos partidos metidos ahí. ¿Cómo ven a Lula para negociar, para aunar fuerzas, para lograr una estabilidad? Se sabe que es un político que tiene una gran capacidad de negociación, ya lo ha demostrado en otras presidencias. ¿Cómo lo ven ahora para todo esto que se le viene, que es desafiante sin lugar a dudas? Es importante tener en cuenta la fuerza de gobernabilidad, ¿no? El control del Congreso, por ejemplo, ¿no? En la Cámara de los Diputados, de los 513 votos, tenemos en la base del gobierno algo como 130, 140. Para aprobaciones legislativas sencillas, simples, como decimos, los procesos simples requieren 258 votos. Y la base del gobierno tiene 140 como máximo, ¿no? Para una propuesta de enmienda constitucional tendríamos que tener 308 votos, o sea que tenemos la mitad. Entonces es difícil creer, no es como en otros países, en México, por ejemplo, que hemos tenido ahí las fuerzas progresistas, el gobierno ha tenido no solo el poder ejecutivo, como también el poder legislativo con una base gubernamental fuerte. Acá en Brasil tenemos el ejecutivo con esa disputa política extremadamente fuerte, ¿no? Y también en el legislativo una necesidad de composición con el llamado centrão o con algunas fuerzas de centro y centro-derechas, y que venía como fuerza de Jair Bolsonaro. No será fácil. Y no sé si han acompañado esta semana, a pesar de las protestas de las carreteras, de alguna radicalización en las calles y de las dos veces en que Jair Bolsonaro ha aparecido frente a la prensa para estimular, ha pedido que salgan de las carreteras, no ha reconocido el gobierno. Entonces hay un proceso de disputa fuerte, pero a la vez también ha empezado un proceso que es tradicional en la política brasileña, que es la transición de gobierno. Entonces están nombrados políticos y miembros en cargo de gobierno en Brasil, del nuevo gobierno Lula y del actual gobierno Jair Bolsonaro, para discutir sobre todo la cuestión del presupuesto y de la manutención de una especie de renta básica mínima de los R$600 a las personas con determinadas características en la sociedad. Entonces hay todo
un inicio de negociación, por un lado, la composición de un equipo de transición y por otro lado, una negociación de aprobación de una propuesta de enmienda constitucional, una PEC, que depende de gran aprobación, de una aprobación cualificada en el Congreso, y con eso ya es, digamos, una primera prueba de legitimidad y de capacidad, ¿no?, de unificación del presidente Lula para mantener las condiciones mínimas de renta a la población más pobre de Brasil. Carol, pensando en lo que va a ser esta correlación de fuerzas tan delicada, ¿qué peso va a tener la composición ministerial también a la hora de negociar un poquito de cara a lo que va a ser el mandato de Lula? Justamente por esa característica de la amplitud gubernamental y partidaria, que ha tenido que hacer concesiones para, como decía también Álvaro Patrón, estoy de acuerdo que Lula es distinto, es más amplio, está más, digamos, con su experiencia compone bien las fuerzas de la sociedad, a pesar de todo lo que pasó, de los 580 días de cárcel, no viene con un perfil de venganza ni de ningún tipo de hostilidad, viene bastante amplio, bastante abierto, bastante afectivo, enamorado, como decía también Patrón, pero a la vez es un gobierno con fuerzas partidarias distintas. Entonces hay toda una disputa para la lideranza de ministerios que vienen también de esta composición, de este frente amplio que se armó para derrotar a Jair Bolsonaro. No es de esperar otra cosa que no una cobranza de sus partidos de que tengan derecho, ¿no?, a gobernar con Lula, gobernar con Alckmin, que ha sido en pasado no muy antiguo un adversario terreno del actual presidente Lula. Entonces será un gobierno bastante distinto, amplio, pero no creo, está por ver qué hará Lula en las cuestiones fundamentales. Creo que está bastante intransigente en cambiar ciertas propuestas, que son las propuestas que más benefician a la población carente, ¿no? Y ha lanzado también una carta de los 13 puntos, ¿no?, una carta llamada Carta para o Brasil de Mañana, Carta para o Brasil de Amanhã. Y la íntegra del documento tiene 13 puntos en los que se ve que en gran parte, ¿no?, de los puntos están trabajo, renda, trabajadores, derechos sindicales, cosas que han sido destrozadas en los últimos años, desde 2016, que han retrocedido en desconexión con las políticas públicas de sus gobiernos y del gobierno de la expresidenta Dilma. Entonces creo que es un momento interesante que, a pesar de las contestaciones de las elecciones, Lula ya con su capacidad de coordinar, ¿no?, coaliciones, y sin estar en primer plano, porque él está un poco desaparecido de los medios de comunicación, está más bien en segundo plano, y está con su equipo armando gobierno y enfrentando la cuestión más importante, que es la manutención de la renta mínima, para seguramente poder enfrentar cuestiones bastante importantes a partir del 1 de enero, entre ellas la cuestión de la política externa, de América Latina, de la integración regional, que seguramente él no cometerá los mismos errores. Creo que hemos aprendido bastante en los últimos años. Serán nuevos errores, pero no los mismos errores. Y eso ya parece ser algo bastante importante. Carol, hemos visto un escenario en Brasil inédito, creo, en esta última etapa, con el rol que han tenido la ultraderecha y todos estos movimientos que han surgido radicalizados de alguna manera, en consonancia con lo que ha pasado en otros países. Y sobre todo pensando que hay estados donde tienen una gran preponderancia, los estados del agronegocio, los estados del sur particularmente. Veíamos allí en Paraná algo que nunca hubiéramos esperado, cientos de personas haciendo el saludo nazi. ¿Qué se puede esperar de estos sectores a partir de ahora? ¿Cuál es el rol que van a jugar en la política brasileña? Pues eso es algo bastante escandaloso. En los últimos años están cada vez más algunos radicalizados y incluso con ese tipo de comportamiento que puede ser muy bien por la legislación brasileña considerado apología al nazismo. Este gesto que en una ciudad del interior de Santa Catarina han hecho el gesto de la saudación nazista y está siendo investigado por los fiscales del Ministerio Público. Entonces hay algunos escándalos también, como aquel ex político
que está incluso detenido en cárcel y que ha atirado contra los policías, incluso con armas del ejército, ¿no? Con granada, con metralladoras, etc. Y por fin esta última diputada Carla Zambelli, que finalmente ha utilizado un arma para amenazar a una persona en la calle, ¿no? Que puede ser, también está siendo investigada y puede ser considerado un intento, ¿no? de homicidio. O sea, mismo descumpliendo orden de que no pudiera estar armada en el día de las elecciones, ¿no? Entonces, todo eso es bastante, es un ejemplo de dónde puede llegar el odio político, ¿no? El odio político con un líder con esta capacidad carismática hasta cierto punto, ¿no? de dominar las mentes de las personas. Es algo que la sociología tiene que explicar en este capitalismo que vivimos, no solo en Brasil, hasta qué punto pueden llegar las personas que invaden el Capitolio de Estados Unidos, los que ahora empiezan a movilizarse en las elecciones de Estados Unidos otra vez, ¿no? Hemos tenido en Brasil, tras las elecciones, el propio lunes, el propio, si no estoy mal informada, creo que ha sido domingo que Joe Biden ha reconocido las elecciones brasileñas, o ha sido en lunes, no sé, pero comentado incluso que ha sido una elección regular, que ha sido ratificada por Estados Unidos, por sus observadores, y porque Biden también enfrenta en su país elecciones de medio término, ¿no? De medio camino, y ahí también tenemos en Estados Unidos una situación de este tipo de extrema derecha con símbolos antiguos, pero con prácticas y credos de nuevo tipo, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que enfrentar. El domingo, en las elecciones hemos tenido fenómenos que pueden ser considerados criminosos para los resultados electorales, pero la justicia ha preferido tranquilizar a la población, concluir el proceso electoral, pero ha prometido también responsabilizar. Creemos, por fin, que hay que responsabilizar no solo esos actos, que incluso están, en algunos casos, hay víctimas, ¿no? Incluso hay víctima fatal, en algunos casos en las carreteras, pero sobre todo los crímenes de la familia de Jair Bolsonaro, que son inúmeros y algunos están protegidos por un alto sigilo de 100 años. Entonces, eso todo, del proceso de transición y responsabilización, hay que ver y no se puede dejar, ¿no? No se puede dejar de hacer, y a la vez también mirar hacia adelante y reconstruir el país. Carol Proner, nos queda para una próxima entrevista meternos en el tema de la justicia de Brasil, que claramente da para un capítulo entero. Muchísimas gracias por estar esta noche en Sin Fronteras. Gracias a ustedes. Gracias. Chao. Bien, y nosotros ya nos vamos retirando por hoy. Llegamos al final de Sin Fronteras. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo domingo acá en la pantalla de TV Ciudad.